Hola, os grabo este vídeo para recordar la parte que habíamos visto ya en clases presenciales del tema 6 de límite y continuidad. Si recordáis, la definición de continuidad que hemos visto en cursos anteriores es muy intuitiva, pero muy poco rigurosa. Decíamos que una función era continua cuando su gráfica se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel. Lo que intentamos en este curso es darle más contenido, más rigor a la definición de continuidad. Para eso introducíamos una herramienta técnica que era el concepto de límite. Os recuerdo que habíamos estudiado en clase qué era el límite cuando x se acerca a un valor concreto de una función f. Para eso habíamos estudiado los límites laterales, es decir, el límite a la izquierda, es decir, cuando la x se acerca al punto por valores más pequeños que ese punto, y el límite por la derecha, es decir, cuando la x se acerca a ese punto por valores mayores. Y habíamos visto que para que hubiese límite de una función en un punto, tenía que haber límite de la función a la izquierda, a la derecha y ser iguales. Es decir, son tres condiciones para que una función tenga límite en un punto. Que haya límite lateral por la izquierda, que haya límite lateral por la derecha y que sean iguales. Si falla alguna de esas tres condiciones, ya no habrá límite. Una vez que introducíamos el concepto de límite, hablábamos de una forma ya más rigurosa de la continuidad de una función. Recordad que decíamos que una función es continua en un punto si y solo si ocurría lo siguiente, que el valor de la función en el punto coincidía con el valor del límite en ese punto de la función. Os recuerdo que esta definición realmente engloba 5 condiciones. Para que una función sea continua en un punto tienen que ocurrir 5 cosas. Primera, que haya función. Segunda, que haya límite, y que para que haya límite os recuerdo que tienen que ocurrir 3 cosas. Que haya límite por la izquierda, que lo haya por la derecha y que sean iguales. Ya llevamos 4 condiciones. Quinta condición, que estos dos valores, además de existir, sean iguales. Recordad que habíamos visto ejemplos en donde en el momento en que fallaba alguna de las 5 condiciones, dejaba de haber continuidad en un punto. Bien, lógicamente, si nuestra definición de continuidad se apoya en la definición de límite, lo que tenemos que aprender en este tema es a calcular límites. Ya habíamos visto diversas maneras. Os las voy a recordar todas usando a la vez un ejemplo. Vamos a tomar una función sencilla conocida. Por ejemplo, la función f de x igual a 1 partido x menos 2. Y vamos a estudiar el límite cuando x tiende a 4 de esta función f de x. Bien, os recuerdo que habíamos visto 3 maneras distintas de hacer ese límite. El primero se basa en si disponemos de la gráfica de la función, lo cual no es lo más habitual, pero bueno, si por algún motivo disponemos de la gráfica de la función, este límite es muy fácil de calcular. Por ejemplo, en nuestro caso, la gráfica sería muy fácil de dibujar porque por transformaciones elementales de la función de proporcionalidad inversa, recordamos que si estos son los ejes coordenados, el 1 en el 2 hay una asíntota vertical y aproximadamente esta función era una hipérbola así, aproximadamente así. Este es 2, 3, 4. Nos están pidiendo el límite en 4. Bueno, fijaos
lo que ocurre, tanto si me acerco a 4 por la izquierda, es decir, hago esto, como si me acerco a 4 por la derecha, es decir, me muevo por aquí, la y, ¿a dónde se acerca siempre? A este punto. ¿Y cuánto vale la y en este punto? Pues esto es 0,5 o 1/2. Luego, si disponemos de la gráfica de la función, calcular el límite es elemental. Pero el problema con el que nos vamos a encontrar va a ser el contrario. Va a ser que vamos a necesitar calcular límites para hacer bien las gráficas de las funciones. Entonces, ¿cómo calcularíamos este límite sin apoyarnos en la gráfica de la función? Pues tenemos dos opciones. Una primera sería usar la idea de límites laterales y tomar aproximaciones numéricas, es decir, lo que llamamos dar valores. Entonces, si yo me acerco a si x se acerca a 4 por la izquierda, es decir, por valores más pequeños que 4, vamos a ver qué le pasa a la y. ¿Qué quiere decir acercarnos a 4 por la izquierda? Pues que la x tome valores como 3,9 o como 3,99. Si nosotros calculamos f, es decir, sustituimos esos valores de x en la expresión de f, encontraremos que aquí la y valdría aproximadamente 0,526 y aquí aproximadamente 0,502. Si seguimos aproximándonos, esto se seguirá aproximando ¿a qué número? Pues si hacemos varios cálculos vemos que va a 0,5. Es decir, de todo esto deducimos que el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de esta función, es decir, de 1 partido x menos 2, es igual a 0,5. Podemos hacer exactamente lo mismo por la derecha, es decir, si me acerco a 4 por valores más grandes que 4, por ejemplo, 4,1, 4,01, si sustituyo esos valores en la expresión de la función, pues aquí me dará aproximadamente estos números. Si os dais cuenta, si continuáramos acercándonos, aquí continuaríamos acercándonos hasta llegar a acercarnos todo lo que quisiéramos al valor 0,5. Es decir, que el límite cuando x tiende a 4 por la derecha de la función 1 partido x menos 2 es 0,5. Como hay límite por la izquierda y hay límite por la derecha y son iguales, este límite será, igual que habíamos visto antes gráficamente, 0,5. Pero disponíamos de una tercera herramienta aún más potente, más cómoda, que fue casi lo último que vimos en clase. Recordad, me refiero a lo que aparece en el libro de texto en la página 157, junto con lo que aparece en la página 160. Lo leo, vosotros lo tenéis, lo podéis ver con más detalle. Lo que decía aquí es que las funciones que nosotros ya conocemos, las funciones elementales, son continuas en todos los puntos en los que están bien definidas. Si son continuas y sabemos que una función es continua cuando el valor de la función coincide con el valor del límite, podemos obtener el límite sustituyendo en la función. Entonces, en nuestro caso concreto, ¿esta función es una función elemental? Sí. ¿Esta función tiene algún problema? Pues el único sitio en donde tiene un problema sería en el 2, porque obligaría a dividir por 0. Pero como me están pidiendo que estudie el límite de la función cuando x tiende a 4, en 4 esta función no tiene ningún problema. Por lo tanto, es una función continua. Si f ya sabemos de antemano que es continuo en x igual a 4, lo que sabemos por la definición que hemos dado de continuidad es que f
en 4 será igual al límite en 4 de la función. Pero f en 4 es tan sencillo como sustituir aquí la x por 4 y quedaría 1 partido 4 menos 2, que es un medio, que es ese 0,5 que hemos estado usando antes cuando trabajábamos con decimales. Bien, esto es lo que habíamos visto en las clases presenciales. Lo que vamos a hacer a continuación es estudiar métodos para calcular límites en situaciones diferentes a estas. En concreto, vamos a estudiar dos casos fundamentales. El primero será estudiar límites en funciones definidas a trozos y el segundo, el estudio de límites en funciones en donde aparecen divisiones, pero el denominador se hace 0. Por ejemplo, en esta sería cuando la x valiese 2. ¿Vale? Eso lo veremos en siguientes clases.